La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.
Buenos días, soy Mariela Vargas, soy mestiza, bueno, soy consciente de mi identidad desde hace muy poco, porque pasaba muy desapercibido de dónde veníamos. Generalmente nuestras familias se ufanaban de venir de pueblos de blancos. La familia de mi mamá venía de un pueblo muy bello que hay en Boyacá, que se llama El Cocuy, un pueblo de blancos. Y era una familia ilustre en Cuba. Entonces, algunas veces oíamos comentar que el apellido podría tener un origen, por supuesto, a veces español, otros decían que italiano, otros decían que judío. Bueno, nos sorprendíamos. Los niños nos quedábamos callados y no indagábamos mucho más, porque en aquel tiempo ser blanco o tener un origen español, pues era algo que le daba a uno abolengo, alcurnia. Cuando ya maduré, y después de oírle a mi mamá una cantidad de historias sobre su pueblo, entonces quise escribir ese recuento y de pronto sentí curiosidad por saber algo más de la familia de mi mamá. Y había y hay un historiador muy bueno en el Cocuy, que es Cándido Torres Velandia, que me ayudaba porque a él le fascina estar en el archivo de la Nación. Creo que es de las 7 de la mañana, pero si por él fuera que estuviera abierto desde las 5 de la mañana ya estaría. Un buen día yo le dije, mire Cándido, hágame el favor, ¿y por qué no averiguo en el Archivo General de la Nación de dónde es el apellido Copa? Definitivamente es o italiano, francés o español. Y entonces Cándido, pues, él le hace honor como historiador, tiene unas gafas enormes. Ya vino Cándido a despedirse, me dijo, me voy para el Cocuy. Y yo le pregunté, pero bueno, Cándido, no me hizo la tarea. Y Cándido me dijo, sí, sí, se la hice, pero no se lo quiero decir, no le quiero entregar la tarea. Entonces yo le pregunté, ¿pero por qué? Me dice, porque se va a poner brava. Digo, yo no, pero yo ya soy grande, yo ya no me pongo brava por ciertas cosas. Entonces lo invité a sentarse, le ofrecí un cafecito, un tintico. Entonces él finalmente me dijo, mire, yo estuve en el Archivo General de la Nación y descubrí que realmente el apellido Cuján no viene de donde usted piensa, no, usted no tiene origen absolutamente todo blanco. El apellido Cújar viene de una población muy bonita, un pueblo precioso que se llama Monguí, en Boyacá. Y es un apellido de origen muisca, es decir, ¿qué quiere decir muisca? Bueno, pues, muisca quiere decir gente, la gente que existía antes de que llegara Colón a descubrir América. Es decir, la gente que integraba la comunidad precolombina, precolombina, antes de Colón. Bueno, y me dice Cándido, ¿no se pone brava? Yo digo, no, pero por supuesto, inmediatamente sentí dentro de mí como una emoción muy grande, enorme, que todavía no me ha pasado, porque entonces en ese momento fue que yo descubrí que mi identidad y la de muchos boyacenses está conformada por un elemento blanco, que es el español, digamos, y por un elemento muisca, el de nuestras tribus precolombinas. Bueno, inmediatamente me puse a investigar muchísimo más de lo que era ser muisca o ser gente. Porque sí, en el colegio nos habían enseñado la historia de Colombia, pero habíamos pasado muy por encima del mundo precolombino. Y en ese momento entonces lo que hice yo fue, gané un viaje a Monguí, me encontré allá con gente muy interesante,
con una guía muisca y empecé a investigar. Y claro, pues imagínense que sí, que el apellido Cújar allá era muy conocido porque el centro de estudios inclusive se llama Juan Bautista Cújar. Yo encontré muchísima gente de ese apellido y efectivamente allá era oriundo, pero inmediatamente me fui muchos años atrás. Me fui 100 años, 200, 300, 500 años atrás para investigar quiénes eran los que a los que yo todavía no conocía, pero que quería conocer, y los que realmente eran la semilla de parte de mi familia o de una partecita de mí. Y fue muy interesante porque había un personaje ahí maravilloso, que era el último cacique, eh, y a mí me gusta más que llamarlos cacique. Cacique es una palabra que inventaron, o bueno, con la que los españoles denominaron a los príncipes, a los reyes de esa tierra a la que llegaban. Entonces yo prefiero llamarlo no cacique, sino el príncipe de Monguí. El príncipe de Monguí, un hombre muy, muy interesante. Imagínense que todavía allá en Monguí hay muchísima leyenda de este último príncipe sobre lo que representó para la región, porque era un hombre maravilloso. Todavía ya está enterrado, ustedes, en un gran mausoleo que se llama, o no, es una gran tumba de piedra que se llama la Caja del Rey. El príncipe de Monguí todavía, cuando la luna está llena, se aparece a las 2 o 3 de la mañana e invita a la gente a que lo conozca, a que conozca su región, a que sepamos de su cultura y nos habla de sus grandes tesoros, los grandes tesoros de los muiscas, nuestros antepasados, que no solamente eran el oro del que estaban adornados y con el que se comunicaban con sus divinidades, sino el grande tesoro que significa que llevamos por dentro todavía los boyacenses, y no solamente los boyacenses, sino todos los que vivimos en lo que hemos llamado el altiplano cundiboyacense, esa semilla de lo que significa ser muisca. Se llamaron muiscas, los españoles llamaron a estos habitantes muiscas porque parecía que eran muchos, como moscas, su majestad, le decían, como moscas y nos quedamos los muiscas. Pero no me disgusta porque la traducción de muisca quiere decir que no. Y cómo, después me pregunté cómo habían llegado nuestros antepasados muiscas. El idioma de ellos es el chicha. Generalmente en el colegio y se nos denomina más los chichas, pero ese es el idioma. Pocos denominan los muiscas. Bueno, llámenos como quieran, muiscas o chichas. Y todo Boyacá todavía estamos plagados. Está plagado Boyacá de nosotros, los muiscas, los chichas. Tenemos una combinación muy bonita, somos mestizos y nos sentimos muy orgullosos en este momento de las dos herencias que compartimos, la española y la muisca o chicha. Hoy voy a hablar de los abuelos, tatarabuelos muiscas, chichas. ¿Cómo llegaron? Realmente nosotros, ¿cómo sabemos que fueron nuestros antepasados? Lo sabemos por los españoles, que fueron los primeros historiadores, y lo que sabemos, poco o mucho de estos antepasados nuestros, porque ellos no tenían una escritura, aunque sí dibujaban. En las piedras hay testimonios y nos dejaron testimonio de su cultura a través de las cosas, de los objetos. Cuando vayamos al Museo de Oro lo podrán ver. Pero bueno, en la escritura sabemos de ellos pues por los españoles, por los cronistas de Indias, por don Juan de Castellanos, por el fundador de Bogotá, don Gonzalo Jiménez de Quesada, por todos los cronistas de Indias que empezaron a escribir sobre ellos y sobre lo que significó el descubrimiento de América por un gran soñador como fue Cristóbal.
pero nos vamos a referir hoy a los muiscas. Ellos, según dicen muchos historiadores, son la tercera tribu, no digamos tribu, bueno, civilización, mejor llamémoslo civilización, que encontraron cuando descubrieron América. La primera, por supuesto, la azteca, la segunda, la inca, y para muchos historiadores, la tercera, los muiscas, nos sitúan inclusive por encima de los mayas. Es una gran civilización. ¿Y por qué los muiscas? Aunque todo el mundo dice, bueno, pero es que los muiscas no dejaron ciudades de piedra, como por ejemplo cuando uno va al Perú y encuentra a Machu Picchu. No dejaron grandes pirámides como los aztecas o en Guatemala, los mayas. Pero ¿qué dejaron los muiscas y por qué se nos considera que somos la tercera civilización precolombina? Bueno, los muiscas dejaron muchísimas cosas. Y entre otras cosas, dejaron su semilla en todos nosotros. Lo que pasa es que tampoco hay una identidad de cuándo llegaron ellos a América. Sí parece ser, porque todos si nos miramos nuestro tipo, en Boyacá, pues tenemos a veces los ojitos muy negros, a veces alargaditos o a veces se nos volvieron más redondos por la herencia española. Ese tono dulce, amable, ese silencio, pero también esa palabra castiza de su merced. Es una gran combinación de nuestras herencias. No quiero hablar ahora en lo español, pero voy a hablar que ha resultado muy buena mezcla con el indígena nuestro, con su antepasado muisca. Todavía no se sabe, para muchos una teoría muy válida, ya lo saben ustedes, es que todos los antiguos pobladores de América, incluido América del Norte, habían pasado en un tiempo de hielo y deshielo por un corredor que se llamó el Estrecho de Bering. Y habían bajado desde Norteamérica, pasando por las Rocosas, por Centroamérica, y después se habían internado por, por el río Magdalena. Es que parece ser que el río Magdalena, que se llama así cuando lo bautizaron los españoles, esa ruta, que todavía es la ruta de los colombianos, se dice por muchos que fue la antigua ruta por la que llegaron los antiguos habitantes que bajaron por Norteamérica, pero no se puede asegurar absolutamente nada. Hay otra que me gusta que también dicen, no, es que ellos no bajaron del norte, es que subieron del sur. Y entonces si subieron del sur, estaban afincados o estaban muchísimo tiempo cerca del lago Titicaca, en Bolivia, y entonces después fueron subiendo por el Orinoco también, y de pronto divisaron una gran tierra verde, verde, verde. Ustedes se imaginan cómo sería el altiplano cundiboyacense antes, si todavía es bellísimo, es como una esmeralda extendida, una gran esmeralda extendida. Y entonces ellos dijeron, pero antes huían del calor porque pues claro, muchísimo tiempo antes no tenían los avances modernos de la ciencia, de la tecnología, ni por supuesto aire acondicionado, y estaba lleno de amenaza. Entonces ellos subieron por las montañas y se quedaron en esa esmeralda extendida, que es el altiplano cundiboyacense, que todavía hoy es muy bello. ¿Y por qué no dejaron ellos testimonio de piedra? Pocos lo saben, pero no es por ignorancia ni porque no eran capaces de construir sobre la piedra. No lo dejaron porque el altiplano estaba formado por grandes lagos y tenía inundaciones más de 6 meses al año. Es decir, que ellos tenían que construir con materiales que después fueran recuperados por las aguas, juncos, como tierra, como adobe. Ahí construían sus bohíos. Qué linda palabra bohío, ¿verdad? Como se denominaban las casas de nuestros antepasados, y eran redondos y se construían con juncos. Y bueno, pero ellos 6 meses pasaban abajo, y como los sedimentos de las inundaciones les dejaban fertilizantes,
pues ahí ellos encontraron y en esto avanzaron frente a otras tribus. No tenían necesidad de caminar y caminar y caminar, sino que se quedaron ahí y fomentaron la agricultura, y cultivaron el maíz y cultivaron pues los granos que ellos comían. Y ese ya fue un gran avance para nuestra gente, porque muchísimas otras tribus sí tenían que ir caminando, caminando, buscándose la vida, buscando qué animales cazar, y eran nómadas. Y eso era un atraso también, pero nuestros antepasados ya se quedaron en el altiplano y se amistaron o ya eran amigos con el medio ambiente. Por eso hoy reconocemos que no haber dejado testimonio de piedra porque se inundaban sus labranzas y sus bohíos y tenían que subir un poquitico más arriba y volver a construir otros que posiblemente después de 6 meses cuando bajaran las aguas iban a abandonar. Es que hoy nos damos cuenta que eran los primeros ambientalistas, eran los que cuidaban completamente el universo, que no se apegaban absolutamente a nada, sino que ni le quitaban a las aguas absolutamente ningún terreno, sino que vivían ahí. Luego, cuando el agua subía, se volvía eso un mar. Bueno, ya, mar es una palabra que no conocían. Un gran lago hermoso, pues subían un poco más arriba y volvían a construir y volvían a abandonar, porque esa era una de las grandes cualidades de nuestros antepasados. No querían realmente quitarle a la naturaleza nada, ni querían acumular. Solamente ellos tomaban lo que necesitaban para el día y lo tomaban para su comunidad, lo compartían, pero no acumulaban. Entonces la naturaleza y los astros, yo creo que los bendecían mucho y vivían en una completa armonía. Yo me imagino que cuando llegaron, fueron de los últimos que descubrieron en Colombia. Ustedes saben que cuando Colón vino en su tercer y cuarto viaje, en su cuarto viaje pisó tierra, en su cuarto viaje, pisó tierra colombiana, allá en el Cabo de la Vela, venía con Juan de la Cosa, con don Rodrigo de Bastidas, y dieron un recorrido por toda esa costa caribe, pero pasaron muchísimos años antes de que viviera alguien como don Gonzalo Jiménez de Quesada y se internara por el Magdalena y nos descubriera. Bueno, y digo nos descubriera porque yo no había nacido ni ustedes tampoco, pero ya estábamos en el pensamiento de Dios, de las divinidades anteriores que también eran el sol y la luna y de todas esas otras divinidades porque el universo es uno y estábamos ahí en ese pensamiento. Entonces, esperando que nos llegara el momento y esperando también este momento tan bonito en que pensáramos en ellos, en que hiciéramos este recuento. Hay algo muy bonito. ¿En qué creían nuestros antepasados? Y les voy a contar en qué creían porque siempre me ha parecido muy lindo. Ellos creían en el paraíso y también creían en el infierno. Ellos pensaban que el paraíso, lo que llamamos el cielo ahora, quedaba en el centro de la tierra y adoraban el sol y ellos pensaban que cuando la gente moría, no moría, quedaba viva. Entonces tenían que emprender un largo viaje hacia el centro de la tierra. Por eso los enterraban acompañados de una gran cantidad de comida. Chicha también, que era la bebida sagrada. Y los enterraban algo terrible, triste. No me imagino cómo, y por eso doy gracias a Dios de no vivir en ese momento, sino vivir en el nuestro. Porque sus esposas, ellos podían tener varias esposas, las que podía sostener y alimentar bien. Y sus siervos, no llamemos esclavos porque esa palabra todavía no se conocía, pero bueno, pues sus siervos los enterraban con ellos para que los acompañaran en ese gran viaje hacia el centro de la tierra, donde hallarían un nuevo sol que ya no dejaría de brillar nunca.
y hallarían cuando llegaran al paraíso, si eran dignos de llegar al paraíso, una misma tierra, igual a la que habían amado cuando vivían en la tierra. De manera que cuando nuestro príncipe de Monguí fue al paraíso, pues se encontró con un nuevo sol y con una nueva tierra tan bella como la de Monguí, tan bella como el páramo de Osetá, encontró allá a sus seres queridos. Bueno, el cristianismo también nos ha enseñado que cuando lleguemos al paraíso encontraremos a nuestros seres queridos. Y yo particularmente me imagino que saldrán a recibirnos, inclusive ellos, los tatarabuelos muiscas. Entonces ya podremos preguntarles muchísimas más cosas que hoy ignoramos. Pero ellos creían en muchas cosas muy lindas. Miren, les voy a contar cómo ellos se imaginaban la creación del mundo. Que yo he encontrado algunas similitudes también con el mundo cristiano, pero se los voy a contar y poquito a poco de un libro, del libro que les cuento que escribí, de los antepasados nuestros y lo que contaba mi mamá, que se llama El viaje del hombre dorado. Ahí, cuando el príncipe de Murí era chiquito, ¿saben qué tenían los muiscas? Algo maravilloso. Y es que preparaban a los herederos de los príncipes de una manera muy especial. El que heredaba era el hijo mayor de la hermana mayor del príncipe, que era la sangre. Entonces el sobrino del príncipe, que era el heredero, no los propios hijos de él, sino el hijo mayor de su hermana, era a los 12, 13 años internado en un noviciado porque allá nadie podía gobernar que no estuviese preparado. Entonces, desde adolescentes, desde pequeños, los hacían entrar en una especie de noviciado para que aprendieran todo lo que tenían que aprender en relación con su gente, con su raza, en relación con las leyes y los preceptos que tenían que cumplir, en relación con la propia historia de ellos, que la cantaban siempre porque la manera de saber de dónde habían venido y quiénes eran, porque no tenían escritura, era una historia verbal, oral, que para que no se les olvidara, siempre la cantaban y la recordaban y pasaba de generación en generación a través de conversaciones, de cantos, de bailes, porque les fascinaba bailar y cantar. Bueno, este príncipe de Murí, cuando tenía 12 años, fue llevado al noviciado. ¿Y saben cómo era un noviciado? Era una cueva oscura, oscura. ¿Por qué oscura? Porque en la oscuridad y cuando uno cierra los ojos, cuando uno deja de pensar en lo que tiene, simplemente cuando uno está por dentro vacío, puede recibir la luz. Y lo que se trataba en ese noviciado era de recibir la luz y de aprender a dominar las pasiones, porque si dominaban las pasiones y en ellos nacía la verdadera tradición y el verdadero ímpetu de ser bueno, podían ser dignos de gobernar su pueblo, porque un gobernante que no sepa dominar sus pasiones no sabe ver la verdad ni sabe aplicar la justicia. Entonces ellos 6 años eran internados en esas cuevas. Los sacerdotes eran internados 12 años. Tenían que ser aún todavía más santos que los príncipes, pero los príncipes estaban internados 6 años. Entonces, en la oscuridad, y además tenían que ayunar, porque si a ellos los alimentaban muy bien, pues cuando el estómago está un poco pesado y lleno de manjares, no puede tampoco pensar claramente, ni puede pensar sobre todo con equilibrio. Entonces, simplemente no les daban ají. El ají era muy apreciado por los muiscas. En ese tiempo darle sabor a las comidas era un privilegio. Tampoco con sal. Entonces ayunaban y dormían sobre un junco y no podían tener ni conocer mujeres porque los placeres sensuales también eran prohibidos porque los inhiben pensar y sobre todo porque tenían que dominar las pasiones.
Ahí les enseñaban cómo había sido creado el mundo de los muiscas. Y se los voy a leer un poquitito porque es muy lindo. Ellos pensaban, como también nuestra religión cristiana, que antes todo era oscuridad, todo, absolutamente oscuridad. Los grandes abuelos nacieron en ese mundo en que no había nada, absolutamente nada, pero estaba el pensamiento, y el pensamiento eran los grandes abuelos, pero a ellos les tocó amarse en el ombligo del mundo, y solamente podían oírse, pero no podían verse, pero se amaron en el ombligo del mundo. Y ahí nació un bebé muy bello, que se llamó la luz de la luz, Chiminiguagua. Agua era la luz de la luz, pero había nacido en la oscuridad. Pero Chiminiguagua tenía un gran secreto. Es que en su pecho albergaba unos pájaros negros volando. Salieron volando y de sus picos negros botaron luz, esparció la luz. Los pájaros negros fueron volando por todas las partes que esparcieron la luz y de pronto nació un árbol verde, nació praderas amarillas, nació el azul del cielo y se hicieron los colores y se creó un universo precioso, precioso y todo fue luz y por eso Chiminiguagua, el Dios, luz de la luz, fue siempre adorado. Y él fue el que dio origen a otras deidades o a otros dioses, como el sol, como la luna, como la cantidad de parientes que tenemos en el cielo. Y Chiminiguagua también después llamó a la pájara negra, y le dio 4 granos de maíz. En ese momento, como había nacido la luz, supieron que eran de diferentes colores. Les voy a contar qué hizo la pájara negra con esos 4 granos. Ella voló en círculos y los fue lanzando a la tierra. Cuando lanzó al aire la semilla negra, se levantó el viento del norte y trajo a Icha, la diosa de la tierra. Con la semilla amarilla, se levantó el viento de oriente y trajo a Fiba, el dios del aire y del viento. De la semilla blanca se formó el viento del sur, que trajo a Gata, el dios del fuego. Del maíz rojo vino el viento de occidente y de él nació Sie, la diosa del agua. Luego Chiminiguagua tomó 2 semillas de quinoa del abuelo y se las dio al pájaro macho. Él alzó el vuelo y las lanzó en Tonsa, el ombligo del universo. Del amor de las semillas nacieron Nigalena, el dios del oro y de lo que está arriba. Y nació Chuecutagua, la diosa de las esmeraldas y de lo que está abajo. Entonces, así tenemos también que nacieron estas grandes deidades y otras que ellos adoraban, porque nuestros muiscas, contrario de los cristianos, no tenían un solo Dios, sino tenían una cantidad de dioses. Eran politeístas, pero uno le encuentra mucho sentido porque se dejaban acompañar de todos ellos y tenían sus grandes fiestas, como la fiesta de la luz, del Wan, y al Dios le rogaban al Dios Sol que los acompañara, y a la Cie también, para que las cosechas fueran abundantes, porque en ese momento el comer y la agricultura constante ya era un gran progreso, y el alimentarse era gran cosa e importante. Ellos también eran muy pacíficos, nuestros muiscas eran muy pacíficos. Yo creo que los actuales boyacenses han heredado en parte ese gran temperamento pacífico. Por algo es que Boyacá en este momento es el departamento más seguro de Colombia y no hay grandes violencias. Y todavía a mí me pasa, aunque soy boyacense, me estremezco de alegría un poquitito con el su merced y con ese cariño
que siempre expresa el boyacense hacia todos. Pero sigamos con los muiscas. Entonces, cuando nuestro príncipe ya pasó, transcurrieron los 6 años del noviciado, pues ya fue digno de ser el heredero del príncipe, el que iba a gobernar cuando su tío muriera. La salida de la cueva del noviciado también era en una procesión solemne. Los llevaban hasta la casa de su tío, el príncipe, y había un gran sacerdote en Boyacá que cuando lo conocieron los españoles también coincidieron en que era un hombre sabio, el Sogamosi, el gran sacerdote de Sogamoso, y era muy sabio. Él compartía con el príncipe de Monguí una cualidad que todavía tienen muchas personas, que es una cualidad muy dolorosa, que es ver un poco más adelante lo que todavía no ha sucedido. Predecir, decimos. Entonces ellos ya sabían un poquitito lo que iba a suceder, que venían una raza más fuerte que ellos en muchos sentidos, sobre todo con armas más poderosas, y que iban a sucumbir. Pero ellos no quisieron sucumbir. Y ellos, tan inteligentes que eran, pues ahí sí como un dicho antiguo que decía, si no, actual, que quiere decir, si no puedes con tu enemigo, únete a él. Pues se unieron, los franciscanos fueron los que llegaron a esta tierra de Monguí y los invitaron a conocer a don Felipe II. Ellos viajaron, ustedes se imaginan cómo sería para ellos salir del altiplano cundiboyacense, que nunca lo habían hecho, y llegar a la costa y salir en una embarcación hacia Valladolid, donde quedaba en ese momento la corte de don Felipe II. Que don Carlos V en ese momento ya estaba retirado en Yuste, que era su hijo el que gobernaba. Fueron recibidos como príncipes, como lo que eran, y tuvieron muchísimo trato amigable con don Felipe II. Y bueno, ustedes también sabrán que la corona de España fue pionera a través del padre Victoria, del padre de las Casas, en una legislación que protegía a los indígenas. Y el derecho de Indias, pues es uno de los grandes progresos y compilaciones de leyes de la humanidad. Hay algo que a mí me enterneció mucho cuando yo viajé a Madrid. Visité el Palacio de Oriente, el palacio donde viven los reyes y donde han vivido los reyes de España. Y realmente no quería llorar, pero lloré cuando cuando entré al patio de los emperadores, y en el patio de los emperadores, al lado de los grandes monarcas de ellos, estaba también el busto de Atahualpa, el gran príncipe del Perú. Bueno, creo que no conocieron a Cutso y a los grandes saques y cipas de la Confederación Muisca, porque muchos merecían estar en ese gran patio compartiendo los honores de estos príncipes de estas tierras, cuando todavía nosotros éramos un pensamiento divino. Que nos acabó el tiempo, pero yo quiero invitarlos muchísimas veces más para que sigamos compartiendo estas historias. Hoy no les he contado casi nada. Tenemos muchas cosas que descubrir dentro de nosotros mismos, de nuestros orígenes, de nuestros tatarabuelos muiscas, y también los españoles. Eh, Hay algo que todavía sucede, no sé si fue don Germán Macías el que dijo, en Boyacá y nuestros páramos llenos de neblina, baja la neblina, y cuando la neblina se despeja, encontramos el paisaje. Así en nuestras almas, dejemos que baje la neblina para encontrar nuestra identidad y encontrar lo que somos desde mucho antes que naciéramos. Soy orgullosa de ser muisca y también de mi origen mestizo, de la herencia española, también estoy orgullosa. Se nos acabó el tiempo. Bueno, aquí estoy a disposición de todos ustedes. Un gran abrazo y muchas gracias por soportarme este tiempo.
La cultura es de todos. Ministerio de Cultura.